Hola amigos, bienvenidos al 19º domingo del tiempo ordinario. El evangelio de hoy está tomado, como la semana pasada, del evangelista San Juan, capítulo 6, versículos del 41 al 51. Y en este domingo continuamos con el llamado discurso del pan de vida. El capítulo 6 que hemos reflexionado estos domingos nos muestra cómo Jesús trataba poco a poco de ir instruyendo al gentío, a los judíos, sobre el gran misterio del pan de vida o el pan del cielo. Para ir disponiendo el corazón de los judíos para que entendieran este misterio tan grande, Jesús en primer lugar hace un signo, que es la multiplicación de los panes. En segundo lugar, invita a la gente a que no se preocupen tanto por el pan de este mundo, sino sobre todo por el pan de la vida eterna, que es el reino de los cielos. Y en tercer lugar, hace memoria del maná en el desierto, recordando que los judíos habían recibido el pan del cielo de parte de Dios para alimentarlos a lo largo de su trayectoria por el desierto y de este modo salvarles la vida. Hay algo muy importante que debemos saber, y es que para los judíos el pan de la vida significaba la palabra de Dios, la ley que el Señor les había regalado a través de Moisés y que se contenía en lo que nosotros llamamos el Pentateuco o la Torá. Por ello, cuando Jesús se revela ante ellos como el pan de la vida, les está queriendo decir que Él es la misma palabra que se fue dada a Moisés, pero que ahora estaba presentándose ante ellos en persona para darles Él mismo la vida eterna. Les estaba dando la oportunidad a los judíos y también a nosotros hoy para que encontremos en la voluntad de Dios nuestro alimento, nuestra felicidad y nuestra paz. Así como en los tiempos de Jesús había judíos que dudaban de la divinidad de Cristo y decían, no puede ser este el Mesías porque es el hijo del carpintero, el hijo de José y nosotros le conocemos, también hay hoy y habrá siempre personas que duden de la divinidad de Jesús. La duda en el ser humano es algo normal y de hecho debemos dudar de las cosas para poder investigar y poder entender cada realidad que hay en nuestro mundo. Pero hoy en el Evangelio de Juan se nos dice que dudar se opone a la obra de Dios. Por lo tanto, el Señor que nos regala la fe nos invita a que podamos creer en Él plenamente. Porque teniendo fe es la única manera como podemos tener hambre y sed de Él y por lo tanto saciar el hambre de nuestro sentido de la vida, de nuestra felicidad y de nuestra paz. En el Evangelio de hoy dice Jesús, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Es decir, nadie puede acercarse a Jesús si el Padre no pone ese deseo en su corazón. Pero la buena noticia es que el Señor siempre quiere atraernos hacia Él. Y por lo tanto, si te sientes con falta de fe, si te sientes desanimado o con faltas de ganas para asistir a la iglesia, para acercarte al Señor, pídele a Él de todo corazón que te acerque, que con su amor misericordioso llene tu corazón y puedas acercarte a Jesús para que encuentres tu salvación. La reflexión del Evangelio de hoy nos invita a pensar de cómo nos atrae el Señor, preguntarnos cuáles son las maneras como Él nos llama y luego los beneficios que trae esa llamada o esa atracción que Él ejerce sobre nosotros. En primer lugar, el Señor te atrae bajando tus defensas, es decir, siempre cuando nos acercamos a la fe, pues tenemos nuestros pensamientos, nuestras ideologías, creencias previas, cosas que hemos leído. Y para acercarnos al Señor es necesario, como le sucedió a Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente, de que nos quitemos las sandalias, es decir, nos quitemos los prejuicios que tenemos y podamos acercarnos a la fe con un corazón liberado de todas esas creencias. ¿En qué cambia nuestra vida esta primera? Pues en que el Señor nos relaja, porque no tenemos dentro de nosotros esa dicotomía, esos dilemas de pensar una cosa y otra, sino que pensamos según piensa el Señor. Y esto trae sobre nosotros que abrimos el corazón a Dios, nos dejamos llevar por Él y por lo tanto el Señor puede actuar en nuestra vida. La segunda manera como el Señor nos atrae es presentándonos su palabra. Por eso hoy quería preguntarte si tienes Biblia en tu casa y si la lees. Si cuando vas a misa prestas atención a la lectura de la palabra de Dios, porque esa palabra abre nuestro corazón. ¿Cómo cambia nuestra vida la palabra de Dios? Pues en primer lugar, la palabra de Dios
abre nuestro corazón. En segundo lugar, la palabra nos forma. Y en tercer lugar, por supuesto, como es palabra viva, pues el Señor nos habla con todo su amor y su misericordia y podemos cambiar nuestra manera de vivir y comprender las cosas de manera distinta. En pocas palabras, el Señor te endulza y te enamora y después de allí no podrás separarte de Él. La tercera indicación que nos hace el Señor hoy para que nos acerquemos a Él es diciéndonos que no debemos criticar. Eso se lo dice Jesús a los judíos, pero también nos lo dice a nosotros hoy. Muchas veces nos acercamos a la iglesia con muchos prejuicios. Es normal que los podamos tener en un momento determinado de la vida, pero recordemos que si la iglesia es nuestra familia, debemos ser críticos, mas no criticones, y debemos tener misericordia de unos con otros. ¿Qué beneficio me trae el criticar menos? No quiere decir que no vea las cosas negativas que puedan existir, pero sí hace un efecto muy importante en nosotros, y es que vivimos de manera más sosegada, entramos en modo paz y por lo tanto disfrutamos más de la vida y no nos hacemos tantas complicaciones sin necesidad. En resumen, aceptarás la fe y tendrás paz en tu alma. Otra hermosa manera como el Señor nos atrae hacia Él es a través de la oración diaria en nuestra casa o donde estemos, y también la invitación a asistir a la misa. El beneficio que nos trae esto es que nos hacemos robustos en la fe, porque el Señor a través de la oración y de la Eucaristía alimenta nuestra alma y evita de esta manera que comamos, por decirlo de alguna forma, comida chatarra, alimentándonos con cosas que realmente no nos hacen provecho a nuestra existencia. La siguiente, el Señor también nos atrae hacia Él a través de la confesión y de la dirección espiritual. Es muy importante que todos los cristianos podamos conversar de vez en cuando con el sacerdote o con un amigo de confianza que sea creyente para ponerle presente al Señor nuestras preocupaciones, nuestra manera de ver la vida. Y ese sacerdote o esa persona nos ayudarán también a ver la vida de manera distinta, a verla según el querer de Dios. La confesión en particular es liberadora porque el Señor nos perdona y nos hace también que aprendamos a perdonar a los demás y a nosotros mismos. Por último, el Señor está en el silencio de tu corazón. Déjate hablar por Él, deja que Él susurre a tu corazón hablándote de su misericordia, de su amor, de su alegría. Pregunta siempre qué haría Cristo en mi lugar y el Señor te contestará. ¿Cuál es el beneficio de dejarse hablar al corazón? Pues que el Señor te enamora y si te dejas conquistar por Él, tu vida cambiará totalmente. Y eso hará que llegues, como se dice hoy día, a ser la mejor versión de ti mismo. Bueno amigos, como siempre, es un placer compartir con ustedes el don de la fe, el don de la palabra de Dios. Pido al Señor que les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.